Hola chicos, bienvenidos a otro episodio de su podcast Seres Multipasionales. Aquí les habla su host Franci y hoy les traigo un episodio diferente. Viene con una invitada especial. Ella es Stephanie Prado, una chica que se considera también multipasional. Conectamos gracias a esa palabra por las redes sociales. Ella nos cuenta su historia. Ella es una chica que ha emprendido muchos proyectos y hoy en día se dedica a la parte de marketing, está en la parte de fitness en Colombia, trabaja con sus productos locales de comida saludable y haciendo todos esos proyectos, ella se dio cuenta de que podía conectar sus múltiples pasiones. Por eso sacó este libro que se llama A la mierda lo ordinario, merezco algo extraordinario. Y es una guía para ayudar a las otras personas multipasionales que procrastinan y dudan de su capacidad de crear. Es un método 4 en 1 que ella creó a través de su experiencia de cómo ella logró sacarle provecho a todas esas pasiones que tenía y ponerlas al servicio de otras personas y dedicarse hoy en día de eso que está haciendo. Entonces, les dejo este episodio con Stephanie. Hola chicos, aquí les presento a Estefanía. Ya les conversé un poquito acerca de quién es ella. Nos conectamos a través de las redes sociales, porque como yo siempre le digo, las redes sociales nos permiten conectar cuando tenemos pasiones similares y rodearnos de gente que está haciendo lo mismo que nosotros, que nos entienda, que cuando sentimos que pertenecemos a esto, nos ayuda muchísimo a crecer. Y como siempre les digo también, si yo crezco, crecemos todos y hacer colaboraciones con personas que estén alineadas con esto que a mí me encanta hacer, me alegra muchísimo. Así que estoy muy contenta de de habernos conocido. Bueno, fue Stephanie quien me consiguió por las redes sociales cuando escribió la palabra multipasional. Y obviamente es como que un podcast hablando específicamente de lo que es bueno, de ser un ser multipasional. Y ella pues escribió un libro acerca para ayudar a las personas que, bueno, nos cuesta tanto como en ese tema que procrastinamos por el mismo hecho de tener muchas cosas que estamos haciendo. Entonces, gracias Stephanie por estar aquí conmigo, por conectarte, por hacer este episodio. Empecemos primero que todo como que con ese background de cómo tú te diste cuenta que eras una persona multipasional. ¿Qué te hizo salir como de decir, no, realmente estoy agotada de tener una etiqueta o de Ujú. darte cuenta de que estabas abandonando tantas actividades y decir, no, realmente esto es diferente a lo que nos enseñaron? ¿Y cómo conseguiste tú como que ese concepto de decirte, yo soy una persona multipasional? Bueno, muchísimas gracias, Franci, porque pues primero que todo me respondiste. Yo te contacté directamente pues porque pues por la palabra multipasional Mm, y yo estaba buscando como personas con esa misma etiqueta, porque al sí. final también es una etiqueta. Y resulta que dentro de todas esas palabras llegó también el multipotencial, que a veces no se encuentra mucho por multipasional, sino más multipotencial. Ujú. Entonces, cuando busqué por multipasional, pues te encontré a ti y yo dije, no, pues vamos a ver, porque ella también tiene un podcast que se llama así, Mm, tiene también como diferentes gustos, me interesa que ella lea mi libro y que también me dé como ese feedback para mejorar o para que también yo sepa que le sirve o que también es algo útil para las personas que somos multipasionales. Todo ajá, empezó porque yo desde muy pequeña he sido muy emprendedora. ok, Entonces, yo empecé a probar muchas cosas que empecé como a descartar ajá, desde muy chiquita, porque justamente no me gustaban, no conectaban conmigo. Entonces, al final, a veces como emprendedores empezamos algún proyecto pues porque necesitamos ingresos y porque también nos gusta trabajar y esas cosas. En mi caso, yo no tenía como la necesidad de los ingresos, pero me gustaba, me llamaba mucho la atención emprender y yo emprendía un proyecto y lo abandonaba, o sea, súper rápido. Yo me daba cuenta muy rápido que no me gustaba. Entonces eso era muy raro porque la gente empezó a ver como, yo veía eso algo como normal porque lo veía como desde mi perspectiva, pero los de mi alrededor, como mi familia, mis amigos, decían, ay, no, tan emprendedora, ay, tan chévere, pero ¿por qué dejó el proyecto si le estaba yendo tan bien? Y yo, y yo como así, yo no conectaba con esos proyectos. ok, Entonces, entonces eso empecé como que no.
a darme cuenta que no me importaba solamente el ingreso, sino Ujú, también conectar con el tema y con lo que estaba haciendo. Entonces, así prácticamente fue, y yo llegó un punto en mi vida donde me sentí súper perdida, eso fue en la universidad, porque ujú. yo estaba estudiando arquitectura, pero la carrera es súper demandante, súper cansona, pero también me gustaba el fitness, entonces no tenía tiempo de ir a entrenar, no tenía tiempo de cocinarme, porque tenía mucha carga también laboral. Entonces, en todo como en ese círculo y esas cosas que estaba viviendo en ese momento, yo decía, o sea, ¿de verdad yo tengo que seguir con la arquitectura? ¿O definitivamente me voy por el fitness y por la nutrición? ¿O qué hago? Porque es que me gustan las dos, me gusta el diseño, me gusta el arte, me gusta el fitness, me gusta cocinar. Después el marketing, claro, como me han gustado los negocios, empecé a estudiar marketing y la verdad es que con el marketing es que todo se vende. Sí. Y yo empecé a estudiar marketing y me obsesioné con el marketing, entonces ya entró un gusto más como a la lista. Y Ujú, yo decía, cuando un día salimos a comer con mi familia y yo estaba súper emocionada hablando de lo que me gustaba, de no sé qué, cuando me dicen como que no, todo lo que está haciendo está mal. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? ah, Todo lo que está haciendo está mal, porque se está enfocando en muchas cosas y al final no va a sacar ningún proyecto adelante. Y yo, ¡oh! Y yo me quedé ujú, como en shock porque yo dije, uff, es verdad. O sea, si yo no me enfoco en un solo tema, como en una sola ujú. cosa, es muy difícil que yo tenga éxito en algo porque la gente no me va a reconocer por nada al final. Sí. Y yo me creí eso mucho tiempo. Entonces yo me dediqué como solamente a estudiar diseño interior y me decían, ah, ¿tú a qué te dedicas? Porque yo me renuncié pues a la idea de la arquitectura. Sí, tú dejaste la carrera en ese momento, ¿no? Yo la dejé. Aquí creo que te Me, voy a hacer una pregunta antes de cuando tomaste esa decisión, porque creo que el estar estudiando una carrera creo que es muy difícil, como que en ese momento decir, ¿sigo o no? O sea, como que esa es una pregunta que a veces muchas personas se pueden hacer. Yo estudié exacto. ingeniería informática, la terminé completa y para mí era, voy a hacer eso. O Ujú, sea, en ningún momento como dentro de la carrera yo nunca tuve como esa sensación de que no me gusta, o sea, creo que fue más porque como que es esto y ya no más, o sea, yo seguí, pero sé que a ujú, muchas personas les pasa, o sea, yo de verdad, a pesar de que hoy en día uno tiene tantas herramientas a las afueras donde uno puede aprender, exacto. nunca me he arrepentido de haber estudiado mi carrera porque me dio demasiadas oportunidades, o sea, yo con mi carrera de Claro. Haití me abrió muchas puertas o sea, como que es mucho el conocimiento que tengo desde una carrera, o sea, de estudiar Sí, en una sí, sí. universidad, Como de una base. de una base, sí. Entonces, Ajá. pero ahí cuando tú dijiste, no, dejo la arquitectura completamente, ¿qué hizo que tomaras esa decisión? En ese momento es porque yo desde mis 19 años yo ya Ajá. vivía sola. Ok. Entonces, cuando arranqué como toda mi carrera, yo tenía, o sea, la arquitectura entre las maquetas, los planos, las Ujú. entregas, todo, es Sí. hermosa esa carrera. Yo la amaba, yo era, ay no, me encantaba Mi porque yo no papá y la, mi hermano son arquitectos. ¿en serio? Sí. Sí, ay no, esa carrera Ah, es súper linda, pero es es, dura, muy es dura, dura, sí, tal es cual. dura. Y yo vivía sola, entonces, claro, mi papá pues tiene como sus empresas también. Y cuando él se fue de viaje, él vivía en Holanda, él Ujú, vivía en Ámsterdam, entonces él venía solo como de vacaciones a Cali y yo me hacía como cargo por los laditos de aprender cómo hablar con los trabajadores de él, aprender cómo ujú, y ya fue cogiendo, o sea, ya me fui haciendo más cargo de la empresa, cada vez más grande. O sea, de a poquito se fue volviendo más grande, ujú. más la carga a la universidad. O sea, yo iba de norte a sur todos los días de la ciudad Ok. porque necesitaba ir hasta allá, mirar los trabajadores, después me regresaba otra vez a la universidad, entonces al final no podía concentrarme en mis proyectos, pero tampoco podía concentrarme 100% en la arquitectura porque había que atender una empresa. Ujú, Entonces, claro, a veces los papás, más que todo cuando son de otras generaciones, no entienden eso porque creen que uno siempre va a poder, que uno no solamente tiene como la carrera y ya, que no, bueno, en mi caso pues fue así. Y yo
llegó un punto donde ya tenía como tanta carga laboral porque los trabajadores me llamaban a mí y yo estaba pequeña, o sea, literalmente yo manejaba personas desde muy chiquita Mm, y para que me hicieran como que para hacer que mi palabra tuviera peso y para todo eso me tuve que volver responsable desde muy niña para que me creyeran, para que me ok, pusieran atención, porque claro. si no, era como que, ay, es una niña, no, no. Ujú, Y además que eran hombres, los de las empresas. ujú, Y bueno, en toda esa carga de estrés, yo dije, ya llegó un punto donde yo subí más o menos, sí, yo subí como 20 kilos de sobrepeso ok, porque tenía demasiada carga de estrés, me alimentaba muy mal, ujú, trasnochaba todos los días. Y llegó un punto donde la carrera y el trabajo ya ujú, se volvió como insostenible. Entonces yo dije, o sea, al principio me dio como miedo, porque claro, mi papá me apoyaba mucho como en todos los gastos de la universidad, los semestres pues no eran tan baratos que digamos, no, eran bastante costosos. Y yo decía, no, yo cómo le digo ahora a él que yo ya no sigo porque ya tanta plata invertida, claro. yo ya tan adelantada porque ya iba casi a la mitad de la carrera, yo Mm, ya no me falta casi nada, ¿y yo qué hago? Y mis amigos de la universidad me decían como, Tefa, sos muy buena haciendo esto porque te gusta mucho, entendés muchísimo, hacele que no sé qué, y yo no, yo ya, o sea, yo ya estaba colapsada, ya ujú, sentía mi mente como que nublada. ok, Entonces, en ese punto fue donde yo dije, no más, ya no más, no ya. puedo más. O sea, ya no me importa si mi papá se enoja o no se enoja, ya no me importa si las otras personas, ay, ¿cómo va a dejar la carrera a la Sí. mitad? Ay, pero por lo menos termínela, que usted no sabe qué va a pasar. Incluso todavía me preguntan, como, ay, ¿por qué no ingresas de nuevo y las termino? Y yo, no. Ok, Yo ya, yo ya tengo, ya, y eso me sirvió como ajá. para tener como, volver como a respirar, volver a tener otra vez como ese aliento y volver a conectar conmigo, porque yo ya Ujú, estaba súper desconectada de mí, o sea, yo estaba haciendo por hacer, pero ok, sin sentido, ¿sí me ujú. entiendes? Y ahí cuando comienzas y nos estabas hablando acerca de empezar a salir muchos más gustos, ¿hacia dónde te Muchos, fuiste? ¿Qué tanto hiciste desde ese momento que dejaste la arquitectura y cómo lograste empezar a monetizar tus pasiones y a decir, por acá es donde voy a ir? Porque el tema que nosotros queremos hablar hoy es acerca de la procrastinación, que es algo que nos ajá, cuesta a nosotros tanto cuando tenemos como que tantas pasiones, tantos proyectos, que por el mismo hecho de tenerlos, tanto, es como que uno va abandonando o uno tiene como resistencia a ciertos proyectos, uno empieza a procrastinar porque se abruma, o sea, es como que realmente uno llega exacto, a un burnout de que decir, no, ¿dónde? O sea, no quiero hacer nada y sí, empiezas se a dejar de cansa hacer las antes de cosas. hacer, Ajá, sí, uno se en- cansa antes de hacer, tal como- cual. Y entonces, claro, yo siempre lo hablo mucho de que uno tiene que conectar con uno desde el ser para poder hacer. exacto, Entonces, eso es verdad. ¿cómo llegaste ahí de estar con los demás proyectos para poder empezar a decir, bueno, voy a monetizar por este lado? Para llegar ahí pasaron muchas cosas, entre ellas, pues necesitaba, obviamente yo renuncié a la empresa de mi papá porque yo Ajá. decía, si yo sigo así, voy a hacerme cargo de algo que pues le corresponde a él, porque por Mm, más de que sea familiar, pues no es mi pasión, no son mis proyectos. exacto. Entonces, tomar esa decisión es muy difícil porque también es algo emocional que se va Ujú, ligado con la familia. Y pues claro, como la hermana mayor, como todo, uno siempre es como que, ay, voy a dar el ejemplo para que mis hermanitos. Y ujú, yo dije, no, pero si yo no les doy el ejemplo desde mis pasiones y desde decir que yo también puedo como lograr mis cosas, es muy difícil que ellos también entiendan en su momento ujú. cuando a ellos les guste algo qué camino coger. Sí, Porque ya y con, que, o sea, ahí en eso que acabas de decir es muy clave, porque nosotros siempre nos dejamos llevar por lo que a veces la sociedad o en la familia te dicen que tienes que seguir, o sea, como que la misma empresa, o como decir, exacto, no sé, el papá fue abogado, como en mi caso mi papá fue arquitecto, entonces yo debería haber estudiado lo mismo, y es como que ajá, las pasiones y los gustos que uno puede tener es totalmente distinto a lo que diferente. a la familia o la sociedad te quiera inculcar. Inculcar, es verdad. Entonces, darme cuenta de eso
eh, eh, hubo un proceso ahí, pero pues dentro de ese proceso yo ya estaba acostumbrada como a trabajar, yo ya me alejé mucho de mi papá, pues porque él no te entendía, él Ujú, no, entonces pues había dejado la universidad, entonces él tenía como que un choque, porque no, él claro. nunca pensó que yo fuera como a rebelarme, porque yo decía, no, es que hay maneras de pensar, hay no sé qué, Ajá, entonces y en ese proceso aprendí a maquillar, compré, yo tenía como ahorrado y ok, compré maquillaje en California, en Estados Unidos, y lo ok, traje acá para vender. No sé, empecé a vender muchas cosas, entonces volví como a capitalizarme de ujú, nuevo. Y dentro de esa capitalización empecé a estudiar de marketing ya de manera profesional, porque yo ok, decía, lo que yo vaya a hacer, tengo que saber venderlo. tal cual. Es así. Entonces, es así, hasta uno mismo se debe aprender a vender. Ujú, Entonces, empecé yo a estudiar ya de manera profesional de marketing, pero mi objetivo ujú, nunca fue trabajar para otros negocios, ok, sino que mi ujú, objetivo siempre fue que lo que yo fuera a hacer no sabía qué era, era ok, mis negocios. Entonces, estaba como entrenándome. Entonces, ujú, en ese tiempo de entrenamiento, pues yo estaba sola, pues estaba también con mi novio, que él me decía como que, ¿por qué no retoma la unión? Él no entendía, o sea, él ujú, hasta hace poquito fue que entendió como todo el concepto. ok, Y yo le dije, no, porque yo no sé, o sea, no tengo muy claro lo que vaya a hacer, ujú, pero tengo muy claro que tengo que saber de esto, o sea, es un paso que tengo que hacer para poder después venderme, después hacerlo y me enfoqué a estudiar y dentro de eso di con una plataforma que se llama Italki, que es ujú, donde uno enseña el idioma de uno a otras personas ok, alrededor del mundo y uno gana en dólares, o sea, le pagan por hora y a mí me empezó a ir súper bien. ok, Yo conocí gente de Londres, de República Checa, de Alemania, de ujú, China, de Estados Unidos, o sea, de todas partes del mundo, y ya se volvieron como clientes recurrentes y tenía conversaciones muy, muy buenas porque me aportaban como muchas ideas. claro, Entonces, y adicional a eso, yo compartía también como mi idioma, ellos aprendían y yo también aprendía. ajá, Y me pagaban por eso. Entonces empecé yo como a ahorrar todo ese dinero y ujú, volví y yo dije, bueno, me senté y dije, listo, yo sé que a mí me gusta el diseño, pero yo no estoy como en este momento lista ujú, para, para retomar la carrera de arquitectura porque no, el tiempo no me da, no me voy a concentrar y yo no voy a estar feliz porque no puedo hacer las otras cosas. Entonces, una de las primeras estrategias que tuve ujú, fue como estar en la misma línea de lo que a mí me gusta como a nivel profesional, ujú, como etiqueta, y me inscribí en la escuela de diseño de interiores. Ajá, y ahí ya me lo empecé a pagar yo misma, ya empecé a hacerlo, pero entonces la escuela tenía como dos opciones. Como no era una carga tan grande como la arquitectura, tenía la opción uno, que era como toda la semana ibas a estudiar en tus materias normales o el sábado todo el día. ok, Y yo cogí el sábado todo el día. wow, Entonces, claro, yo estudiaba desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que era súper pesado, pero pues era preferible todo un ujú, día y era todo el domingo para hacer los trabajos y ya el resto de la semana lo tenía libre. ok, Entonces, esa fue como la primera estrategia de organización y de ajá, lunes a viernes yo me enfocaba en el marketing, en mirar qué era lo que me gustaba, qué camino iba a coger, ujú, o sea, como a conocerme. Eso ok, fue como, ahí fue como que ya empecé como a conectar. Porque es que esas cosas a veces se cuentan como muy rápido, pero dentro de todo eso, el trayecto, las lloradas, el proceso, el proceso es súper, súper fuerte. ujú, Entonces la gente a veces no entiende que para poder uno como lograr algo, ese proceso no se puede saltar. Porque, exactamente. exacto, porque si uno se salta ese proceso, más adelante va a volver otra vez a salir a la luz. ¿Sí me entiendes? Es como Sí. que es muy duro. Es como cuando yo lo veo mucho, por lo menos yo que he hecho terapia, o sea, Ajá. uno va haciendo, ¿verdad? Y yo, el proceso nunca es lineal, o sea, como que cuando Mm, estás haciendo, estás sanando, la sanación nunca es ujú, lineal, van a haber siempre esos ups and downs que uno va a sentir. Y me pasaba
hace poco que, como decir, me ocurrió una situación similar y yo decía, pero si yo esto lo he trabajado ya en terapia, pero después me di cuenta que esa situación no se me había repetido tan marcada como yo lo vivía antes. Entonces yo decía, Ujú. es que yo no había tenido ni siquiera la oportunidad de probar si todo el trabajo de terapia que yo había hecho me iba a funcionar cuando una situación se me volviera a repetir de esa manera. O sea, Exacto. las situaciones siempre se te van a volver a repetir, lo único es qué La tan manera de consciente afrontarlas, eres de de afrontar afrontarlas. esos temas. Entonces, ahí es cuando uno dice, van a haber, el proceso va a estar ahí, vamos a estar hablando acerca de, o sea, como que vamos a estar viendo y aprendiendo y decir cómo voy a afrontar esa nueva situación que se me está presentando con las herramientas que yo aprendí en la Que terapia, ya tienes, que ya no, sí. que tengo hoy en día y que no tenía hace años. Exacto, es salirse del sistema. Es Sí, que tal el cual. sistema en este momento está muy condicionado a tener como una sola cosa, una sola especialización. Ujú, Entonces, sí, pero es contradictorio porque uno entra a la universidad y uno ve ujú. muchas materias, ve historia, ve Sí. ciencia, ve demasiadas materias. Entonces, al final, uno dice como, ok, sí, salgo con esta etiqueta, pero en todo el proceso de entrenamiento, no solamente me enseñaron de una cosa. Ujú. ¿Sí me Sí, entiendes? aprendiste mucho y bueno, ahí está el tema de que después tú dices, bueno, me especializo. ¿En qué me voy a Mm, especializar? Me acuerdo que, bueno, no sé, en la época, eso sonó muy a lo viejo en mi época, pero cuando yo me gradué era como que te gradúas y ahora haces el máster. Y el máster es una especialización de lo que tuviste en la carrera. ajá, Y claro, obviamente que tú cuando, por lo menos en ingeniería informática, es bastante amplio. Tú conoces un poquito de todo y creo que esto ayuda muchísimo porque te hace background para que hoy en día que todo es tecnología, te puedas desenvolver. Pero por lo menos a mí exacto. me llamaba mucho la atención era la parte de gerencia de sistemas. O sea, más allá Ujú, de, y creo que esto sí ya venía, de que yo no quería estar detrás de un computador haciendo código, sino yo quería era ajá, gestionar proyectos. Y de alguna manera es lo que a mí me encanta hacer ahorita. Cuando alguien me dice, Franci, tengo esta idea, yo vengo y es como que hazlo así, esta es la estructura, esto lo puedes hacer, lo puedes dividir. Vi que en tu libro mencionas mucho lo de los Q, de dividir el ajá, año en 4Q, que esa ajá. metodología a mí me encanta, que Yo es, la amo, no yo puedes, la o sea, amo. es como que tener las 12, hacer unas metas del año completo y La no, estructuración. ajá, y no ver, y ni siquiera porque uno lo puede dividir entre el año, pero si uno no se está chequeando y no estás como revisando, teniendo una revisión de qué has cumplido y qué no, llegas al final y en realidad como que, ¿dónde está? No cumplí nada. Exacto, exacto. Esos son Yo creo que desde, los pasos que nosotros debemos utilizar para cuando estamos en ese proceso de procrastinar los ajá. proyectos, ¿no? Ese es como, por ejemplo, cuando yo me di cuenta, o sea, yo desde muy chiquita, yo he hecho mucho journaling y yo no sabía Ajá. que se llamaba así, yo no sabía que eso Ok, iba a ser tan tendencia, o sea, yo no sabía nada. Pero sí. yo tengo agendas desde que tengo 14, 12 años, 15 Ujú, años, o sea, yo desde muy chiquita he sido como muy visionaria. Yo creo que eso también hace parte de ser emprendedora. ujú, Entonces, justamente cuando yo empecé a ver como mis agendas de lo que yo había escrito en esa época, una vez me puse como hasta a llorar porque yo había puesto que antes de mis 30 yo iba a viajar pues que iba a viajar bastante, que iba a tener mi casa, que iba a tener, o sea, cosas que son materiales, pero que a veces uno como que las deja en el olvido porque cree ujú, y justamente hace poco vi eso, lo había escrito con 17 años y todo eso ajá. lo cumplí a mis 22, a mis Wow. 22. Sí, el poder de la escritura es algo que yo también digo, lo recomiendo mucho y me pasó hace poquito. A mí me cuesta mucho escribir, yo digo que a mí se me hace mucho más fácil esto de hablar y conectar. Hablar, En cambio, ajá, sentarme a escribir, le tengo resistencia, pero trato como que de obligarme a escribir así sea al agradecer lo que estoy viviendo o como enfocar, como darle focus a las cosas que quiero. Y ajá. hace poco estaba haciendo como un ejercicio de journal y escribí cómo me quería sentir durante el siguiente mes. Y cuando agarré el journal y leí, literal lo que había escrito era lo que había vivido. Y es como, Exacto, ay wow. no, Sí. yo amo, yo amo. Ajá. Pero yo quiero que hablemos un poquito ahorita, más es del libro que escribiste, de dónde salió como esa idea, que el libro se llama, bueno, ella dice, descubre el método 4 en 1 para Ajá,
multipasionales y es a la mierda lo ordinario, merezco lo extraordinario. Ujú. Esto de realmente nosotros merecemos más, merecemos lo grande, a veces nos cuesta. Ay, sí. Entonces, ¿de dónde salió ese tema, ese método que hablas acá un poquito en el libro? Bueno, Eh, eso, ay, ¿De dónde perdón. vino? Porque decías que obviamente venía de que tú querías hacer un libro dirigido a marketing y a Exacto. crecimiento personal y se transformó en este ebook que es para dejar de procrastinar las personas que somos multipasionales y mostrar Sí, cómo sí, es sí. dicho. Sí, bueno, el año pasado justamente, bueno, cuando empecé a estudiar de marketing y todo eso, me topé con el marketing de afiliados y me topé con mucha gente como en la industria del marketing de afiliados, de todo este tipo de personas que también hacen negocios digitales y todo eso. Y a mí me gusta viajar también, me gusta viajar mucho. Ujú, Cuando yo me fui de viaje en la pandemia, me costó muchísimo porque cuando me fui perdí muchos de los clientes que tenía acá, que eran pues que trabajaba online. Entonces me tocó acudir a un trabajo que fue presencial. Yo trabajé en una hamburguesería durante un año ujú, completo, pero antes de eso estuve en Holanda, estuve viajando, entonces también trabajé como niñera, o sea, hice muchas cosas para ok, poder sostenerme mientras estaba allá. Y en todo ese proceso tuve mucho tiempo libre, sin pensar cómo en generar ingresos extra, porque como emprendedora siempre estamos con la incertidumbre. sí, Entonces, siempre estamos pensando en que el próximo mes no vamos a tener clientes, que el próximo mes mm, vamos a, o sea, todo el tiempo nuestra mente está trabajando, no descansa. mm, Cuando nosotros somos empleados, es mucho más fácil. O sea, no significa que ser sí, empleado sea fácil y ya, porque igual es una carga que uno tiene, sí, claro. tanto física como mental, pero tú no te preocupas como de generar tus ingresos, de que tienes que conseguir clientes para poder Ujú, pagar tus gastos, de que, ¿sí me entiendes? Entonces, ser empleado le da a uno a veces la posibilidad, bueno, depende también cómo uno lo vea, pero ujú, yo lo vi por ese lado, yo dije, listo, en este momento estoy siendo empleada, tengo mucho tiempo para poder redescubrirme. ujú, Y en ese redescubrimiento retomé mi blog. Yo tenía un blog que abrí cuando estaba en España, fue como la última temporada que yo estuve en Europa. Ahí fue que ajá, trabajé como en la hamburguesería porque ya me establecí más fija. Y en las tardes en España uno trabaja como mitad de día y mitad de noche. Entonces, sí, entonces en el huequito que tenía como de 4 a 8 más o menos, ajá, me iba para un café que quedaba en la Plaza Callao. Me recuerdo porque yo trabajaba sobre todo en la Gran Vía y ujú, yo, ay, yo disfrutaba, yo me iba súper feliz, me sentaba en mi café y me ponía a escribir en el blog. Y ok, yo empezaba a escribir, a escribir, a escribir y yo me encantaba porque me encantaba, pero necesitaba también saber qué iba a hacer después de trabajar en esa hamburguesería porque yo sabía que no me iba a quedar mucho tiempo. ujú, Y escribiendo todo lo que vi, después todo, yo vi que en mi blog puse 4 ítems, o sea, eran ok, 4 categorías. Estaba la categoría mental, ujú, estaba la categoría de la salud y era un blog de emprendimiento, pero yo tenía la necesidad de poner esas 4 categorías. ujú, Entonces puse la de la salud, estaba la de la creatividad y estaba, no recuerdo si eran emociones o bueno, cómo nos sentimos. ok, Era como esas 4 categorías. No sé por qué puse esas 4, ujú, pero yo tenía mis entradas categorizadas. ok, Entonces, en ese momento yo no entendía nada, yo solo lo hacía así. ajá, Cuando una vez estaba en eso mi novio se fue para allá y pues ujú, conseguir trabajo para él fue complicado, todo ese tema. Y un día me dijo como que no, no me siento tan bien, o sea, me gusta mucho viajar y todo, pero mi base está en Colombia, o sea, en Cali. ujú, Y eso fue como una señal del universo, de yo, como que bueno, ya se terminó como tu turno ujú, trabajando en la hamburguesería, ¿qué vas a hacer? Como que si el universo me hablara así, es como que, ¿qué? ¿Yo? wow, ujú, Y justamente en ese momento yo me senté y yo dije, bueno, yo tengo que tener un plan ujú, porque yo no me puedo ir como que así simplemente porque sí, cuando empecé esto para dónde va, ujú, cómo lo voy a monetizar, porque si me salgo de la hamburguesería, pues necesito monetizar de alguna manera.
claro. tener como una opción. Y entre las opciones, entre mi novio y yo, decidimos montar la sanduchería apenas llegáramos. O sea, Mm, listo, llegamos, montamos la sanduchería y ese es como el plan A. ajá, Porque ya ahí ya empezamos a tener ingresos, pues los amigos, la familia, ya uno tiene como una red de apoyo más grande. ujú, Y eso, exactamente eso fue lo que hicimos. Entonces, en ese momento, yo lo cogí como una oportunidad para mezclar como mi conocimiento de diseñadora con mi conocimiento de marketer. ujú. Okey, Entonces, ahí creé el ADN de la marca. Ahí okey. yo lo fusioné y yo dije: "Okey, esto se me está dando muy fácil". Y lo hice. Cuando la gente vio que desde la apertura, las redes sociales ya tenía como una identidad, ya tenía un ADN, o sea, era como que, ¿cómo lo hicieron? No sé, o sea, Ujú, cuando cotizamos, hacer eso era súper costoso. Y yo todo eso sí, lo hice con mis conocimientos y Canva. Eso fue okey. como y bueno, y estábamos ahí, empezamos, y después yo seguí trabajando como online y yo dije: "No, ya de tantas preguntas que me estaban haciendo las personas, ya de tantas cosas Claro. que ya estaba llegando, gente que la asesorara, y mi objetivo nunca fue trabajar para otros negocios, Ujú. sino Para ti para mis directamente. marcas". Ujú. Y ahí fue donde yo dije: "No, yo tengo que crear algo para las personas, para que ellos Ujú, también aprendan y eso". Y ahí creé mi primera versión del libro, eso okey. fue el año pasado, de era de marketing, pero no solo marketing, sino con el crecimiento personal. Ajá, Entonces era aprende marketing de una manera no convencional. Entonces ajá. siempre estaba mezclando como las pasiones, pero no sabía por qué. ¿Sí Okey. me entiendes? Entonces Ujú. es muy curioso porque uno siempre está dando un paso y uno no sabe si ese ¿Hacia paso dónde te va a llevar? te va a llevar. Ujú, Exacto. Entonces, el blog dio paso a que yo pudiera escribir el libro y el libro okey, que hice de marketing dio paso a que yo pudiera escribir de multipasionales. okey. Ajá. Entonces, eso ahorita la nueva versión es para multipasionales porque yo tengo 27 y Ujú, prácticamente desde mis 18 o 20 años vengo haciendo todo este sí, proceso de ajá, descubrimiento y de entendimiento, de journaling, de terapia también, de entender cómo funciona nuestra okey. mente, de la creatividad, porque como multipasionales tenemos mucha creatividad. Creatividad. Sí, no paramos de Entonces, pensar y de sacar una nueva no, idea. no, y a veces se nos facilita mucho darle forma a la primera idea muy rápido. Ujú, ¿Sí me sí, entiendes? sí. Es como que te llega la idea y al día siguiente ya uno ya la estructura y al día siguiente ya uno ya Ujú, sabe cómo la puede hacer, pero a uno le da sí. miedo y no la hace. Entonces, Exactamente. Y ahí es donde ¿sí me está, entiendes? donde empezamos a procrastinar esas ideas que pudiesen Eh, llevarnos a nosotros a, bueno, a brillar y a crear cosas maravillosas. sí, justamente antes de viajar, a mí Ajá, me pasó que yo ya tenía tiempo para volver a entrenar, porque yo ya había subido mucho, pues, de peso con todo el estrés ujú, y todo, y yo empecé otra vez a enfocarme a volver a entrenar, a volver a aprender de nutrición, pero todo ujú, lo hacía como para mí misma, ¿sí me entiendes? Como para okey, ayudarme, pero me gusta, o sea, todos esos temas me gustan mucho, que tienen que okey, ver con el bienestar. ujú, Y bueno, y en todo este proceso de hacer como todo ese descubrimiento, aprendí a hacer yogur griego, mermelada sin azúcar, aprendí a hacer todas las guau, de mantequillas de todo un poquito. nueces, Ujú, de todo. Entonces, yo todo lo hacía porque acá comprarlo era importado y era muy costoso en ujú, ese momento. Y yo dije: "No, yo lo puedo hacer, yo lo puedo fabricar". Y cuando empecé a fabricarlo, la gente me empezó a preguntar. Y yo, con mi conocimiento estaba teniendo de marketing, yo no podía mandar como los envases sin nada, sino que yo imprimía etiquetas en mi impresora de mi casa y se las ponía. O sea, todo era súper con detalle, así okey, fuera. Y yo vi que me empezó a ir tan bien que yo dije: "No, yo no me puedo encasillar". Ahí fue que yo ajá, me fui de viaje, que yo dije, okey, o sea, yo vi que la idea era tan buena, pero al mismo tiempo me dio tanto miedo ajá. que yo dije, me paralicé, ¿sí Y me de ahí es entiendes? donde viene toda esa experiencia tuya que transmites en el libro, ¿no? Exacto. De cómo Eh, lograste hoy en día estar donde estás y llevar esas pasiones que ya las retomaste nuevamente para porque son exacto. todos tus proyectos que realmente hoy en día estás haciendo, ¿no? Estoy haciendo, exacto. No, Ujú, y que al principio todo parece confuso porque uno se nubla, se sí, abruma,
uno piensa que no va a poder, uno piensa que la Ujú, gente tiene la razón, que hay que coger sí, un solo camino. Incluso uno también busca información, porque yo buscaba muchísima ujú, información en las redes sociales para ver cómo otras personas lo hacían y yo no lograba entender porque, por ejemplo, las cuentas de fitness se enfocan solo en fitness, claro. las cuentas de marketing solo es en marketing, Ujú, las cuentas de arquitectura solamente es arquitectura, ¿sí me ajá, entiendes? Y yo sí. decía, bueno, ¿y yo cómo hago para mezclar todas mis pasiones en una? Y la Ujú. respuesta es clara, es siendo marca personal, ¿sí me entiendes? De una marca personal, sí. Y ahí, Ujú, bueno, obviamente van a tener que buscar el libro donde lo pueden conseguir. Les vamos a dejar el link, el enlace aquí ujú, abajo, donde pueden ujú. conseguir ese libro para que conozcan de esa metodología que Stephanie utilizó para poder conectar y dejar de procrastinar y hacer realidad ese sueño de poner a monetizar esas pasiones y esos proyectos que tenían, han estado en la mente de ella. Ujú. La pueden seguir también por tus redes sociales, que Stephanie Prado M es la cuenta personal y Entrena tu mente oficial es la cuenta donde tengo como el libro directamente. okey, okey, Ujú, no, buenísimo. Por ahí la pueden contactar, la pueden conectar para que, bueno, sigamos creciendo esa comunidad de seres ujú. multipasionales, conozca. Ahí en esa cuenta, Stephanie está colocando contenido que ayuda muchísimo, que relaciona con esto de conectarse con esto de ser multipasionales, de podernos entender, de cómo poder conectar toda esta parte de crecimiento personal. Para mí lo más importante entre todo esto es el autoconocimiento. Y El el autoconocimiento. autoconocimiento se da es intentando y probando y dejar esos miedos de que algo, de que vamos a fallar, porque nunca fallamos, son experiencias lo que realmente estamos adquiriendo durante ese proceso en el camino. Ujú. Ajá, entonces, toda esa información se las voy a dejar en el caption para que vayan y pues conozcan y vayan y lean el libro de Stephanie. Pero si hubiese como una conclusión, algo de lo más importante, que las personas como que diga, bueno, necesito leer este libro, como que nos pudiese dar como ese insight de lo que van a encontrar allí, ¿cuál sería? Claro. Claro que sí. Bueno, ahí pueden encontrar la metodología que yo he utilizado y sigo Ujú, utilizando siempre, como que me pierdo porque como multipasionales siempre nos perdemos. Eso nunca sí, vamos a estar en un solo camino, pues porque como tú dijiste, los procesos no son lineales. A ujú, veces uno se estanca, a veces avanza muy rápido, a veces retrocede y luego sí, avanza otra vez. Entonces hay que tener eso muy presente, pero siempre yo utilizo esta metodología como mi ancla, como ujú, que algo que me ancla a mi ser, porque ok, muchas veces me he perdido en el proceso de ver otras personas, de ujú, compararme, de también del miedo, del síndrome del impostor, de la parálisis por análisis que uno sí, que uno tiene. Y yo siempre vuelvo al mismo ancla, siempre. Entonces, ujú, el ancla son 4 pilares, por eso se llama método 4 en uno, porque son 4 pilares en una sola persona, que es nuestro ser. ujú, Y esos pilares son las emociones, el cuerpo como materia física, como lo que podemos tocar, soñar a nivel material, lo que podemos trabajar a nivel físico. Está también el espíritu, como la parte creativa que conecta con el universo, que eso es fundamental para las multipasionales. Y está también la parte mental, es la parte mental, que es como lo que trabajamos, lo que leemos, los podcasts que ujú, escuchamos, lo que ya sabemos, lo que estudiamos, que es como lo ok. que nos permite tener esos conocimientos. Ujú, Okey, buenísimo. Entonces, nada, les recomiendo que vayan y chequeen su página, que le den un vistazo al libro, si les llama la atención, lo puedan adquirir, y que cualquier duda o ujú, pregunta, pues, la puedan contactar en sus redes sociales. Toda la información va a estar en el caption. De verdad que me encantó mucho hablar, conocerte un poquito, como que conocer de otras personas multipasionales, de ver de que sí es posible seguir ujú. nuestras pasiones, de crear algo nuevo. Creo que Stephanie es un ejemplo de eso. Así Ujú. que nada, de verdad que muchísimas gracias, gracias por escribirme. Es lo que siempre les digo, no duden en escribirme a mis redes sociales, Francisca Sánchez, que por ahí la idea es ir conectando y creciendo y ir aprendiendo e inspirándonos unos a otros. Ay, Gracias, muchísimas gracias por el Stephanie. espacio y el tiempo y también conocernos porque también pues conectamos mucho Ujú, con las mismas pasiones y las claro dos que sí. también con el podcast, las carreras.
también es muy, muy similar. Seguro que Ah, sí. Bueno, entonces nos vemos. Saben que no se olviden darle suscribirse al canal, darle un review a alguna de donde me estés escuchando, de tu plataforma favorita, Spotify, Apple Podcast, por allí, que eso siempre nos ayuda muchísimo a crecer, a a nosotros como creadores crecer. de contenido. Es importante también de tu feedback y decirnos qué quieres escuchar en este espacio seguro que tienes para ti. Nos vemos la próxima semana. Bye. Chao, muchísimas gracias.